¿Tiene el Real Madrid plantilla para pelear por todos los títulos? Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para hacer un breve resumen de qué jugadores tiene el Real Madrid de cara a esta nueva temporada que ya está comenzando, con la pretemporada tan anómala que está teniendo, con la pretemporada tan extraña que está sufriendo el conjunto blanco. Es hora, con el mercado prácticamente cerrado, sin incorporaciones esperadas y con salidas muy difíciles de producirse, es hora, como digo, de analizar, de valorar, de ver qué clase de plantilla tiene el Real Madrid y si de verdad estos refuerzos que ha hecho el Real Madrid con Carreras, con Arnold, con Hausen y con Mastantuono suben el nivel, tapan parches, se puede dar un paso de cara a poder conseguir títulos importantes, o si simplemente nos espera una nueva temporada igual que la anterior. Así que sin más dilación vamos con el tier list para ver qué clase de jugadores tiene el conjunto blanco. Y bueno, ya estamos aquí con el tier list, donde evidentemente podéis ver 5 categorías diferentes: intocable, importante, rotación, reserva y sin minutos. Y con esta clase de clasificaciones lo que quiero dejar claro es qué clase de jugadores tiene el Real Madrid que pueden ser intocables y por tanto los más importantes de la plantilla, cuáles importantes, y ver también qué fondo de armario, por así decirlo, con esa rotación. Por supuesto, reservas, que son jugadores que evidentemente van a tener menos minutos por un simple problema de cupos, y evidentemente futbolistas o jugadores que van a tener muy poquitos minutos o prácticamente ninguno. Cuando digo sin minutos es que evidentemente tiene muy complicado ser de la partida. Vamos a empezar con los porteros. Esto va de portero a delantera de manera respectiva y, como digo, vamos a empezar con estos porteros. En cuanto a la portería, el primero de ellos es Thibaut Courtois, que evidentemente no descubro yo al portero belga. Es un futbolista intocable para Xabi Alonso. Ha demostrado en el Mundial de Clubes que sigue estando a muy buen nivel. De hecho, la temporada pasada ya sufrió un pequeño bajoncito por el tema de las lesiones musculares, pero al menos lo que yo he visto en el Mundial de Clubes me hace ser muy positivo con esa recuperación de un Courtois por lo menos a la altura del que hizo Real Madrid campeón de Europa en el año 2022, también 2024 en aquella final de Wembley. En cuanto a porteros, esto deja la situación muy clara, con Lunin en rotación y con Fran González sin minutos. Lunin en rotación, por no ponerlo en reserva, evidentemente Lunin yo creo que jugará la Copa del Rey. Ha demostrado que tiene la calidad suficiente como para poder sustituir a Courtois en cualquier momento, evidentemente sin ser Courtois, pero con grandes características y con grandes cualidades para cubrir la portería del conjunto blanco. Y evidentemente Fran García, que cuenta como tercer portero, que será portero del filial, y que, bueno, lo pongo sin minutos porque tiene que ocurrir una desgracia, digamos, física con Lunin y con Courtois para que juegue Fran, y eso es así. Ya pasó la temporada pasada cuando Courtois se lesionó, Lunin estaba lesionado y tuvo que jugar Fran González frente al Valencia. Pasando a la defensa, el primer nombre que tenemos es una de las grandes incógnitas, ya no solo por el nivel físico, sino por el nivel de su presencia en el equipo. Es una de las grandes salidas que quiere acometer el Real Madrid, que va a tener prácticamente imposible, que es la de Ferland Mendy. Y yo a Mendy, sinceramente, lo veo en rotación. Un futbolista que acabó hace un año de ser un jugador importante tocando la barrera de lo intocable, pero que en este momento no lo pongo en reserva porque creo que en reserva hay muy poquitos jugadores que prácticamente no vayan a tener minutos, pero pues estamos hablando de un futbolista como Mendy, que yo creo que va a estar más cerca de la reserva que de la rotación, pero en un límite intermedio, con algún que otro minuto interesante de cara a poder dar un poco de descanso a esa defensa de tres que quiere implementar Xabi Alonso. Y luego el Real Madrid evidentemente no ha fichado jugadores en el mercado, por lo que Mendy yo creo que puede ser un jugador al que le resten minutos. Fran García yo creo que también va a ser de rotación, evidentemente por delante de Ferland Mendy y de Lunin. Los voy a intentar ir poniendo en rotación de cuál jugador, o sea, cuanto antes salga el jugador en rotación, pues más minutos va a tener, pero es complicado saber cuántos exactamente. Pero yo creo que Fran ha demostrado en el Mundial que, bueno, es un lateral competente. A mí tampoco me termina de convencer, creo que tiene grandes cualidades, pero ni mucho menos para ser titular en el Real Madrid. Creo que puede ser un buen suplente de Álvaro Carreras, que lo veo importante. No lo veo intocable, porque intocable, como digo, va a haber
3 4 como muchos futbolistas, y a lo mejor me estoy pasando, pero eso, a carrera sí que lo veo importante. Me parece que la inversión de 50 millones está hecha con algún que otro motivo, y uno de esos motivos evidentemente es que va a ser del once inicial de Xabi Alonso. Carvajal yo creo que va a ser importante, pero bueno, lo voy a considerar en importante porque de verdad creo que el de Leganés puede recuperar un muy buen nivel. Evidentemente, no sé si para ser otra vez el mejor lateral derecho del mundo como fue en el año 2024, pero bueno, yo lo que he estado viendo durante todos los entrenamientos del Real Madrid, durante todo el proceso de recuperación, es que está como un toro, quiere cuanto antes jugar en el Real Madrid, y ya lo dejó claro en el Mundial de Clubes. Si Xabi Alonso le manda estar en el césped, lo va a hacer con todas las de la ley y no va a tener miedo de ir a ningún balón, por lo tanto me parece un futbolista que puede ser importante también, complementando seguramente uno de los mejores laterales derechos de toda Europa junto con Trent Alexander-Arnold. Raúl Asencio, yo creo que Raúl Asencio va a ser importante en rotación. Si algo hemos visto en el Mundial de Clubes, y algo que yo creo que ha dado un poco de luz sobre qué clase de futbolista es Raúl Asencio, es que creo que puede ser un buen suplente, un buen tercer, cuarto central del Real Madrid, ni mucho menos titular indiscutible. Tiene fallos de concentración que le palian y le lastran mucho, pero creo que como rotación puede servir. Además acaba de ser renovado y no creo que sea una reserva, ni mucho menos. Creo que minutos va a tener, creo que puede dar descanso, y más en una defensa de tres donde tampoco hay un gran número de futbolistas, por lo que creo que Asencio, si algo ha conseguido, ha sido asentarse en el Real Madrid y por tanto aprovechar esa oportunidad que tuvo el año pasado y tener minutos de rotación interesantes. En cuanto a Eder Militao, pues la verdad es que yo creo que Eder Militao va a ser un futbolista importante, de verdad lo creo. Creo que va a ser un poquito al nivel de Carvajal. Cuando digo importante no digo que vaya a jugar muchísimos minutos, pero creo que recuperando un buen nivel físico va a ser importante para que el Real Madrid recupere un buen nivel. Creo que está en mucha mejor edad que evidentemente Álava y Rüdiger, ni mucho menos está al 100% físico porque sale de lo que sale, pero creo que va a ser un futbolista que para Xabi Alonso va a ser importante, que va a tener más minutos de los que nos creemos, que evidentemente va a ir con cautela, que va a ir en progresión, no va a empezar como titular, pero a nada que muestre un buen nivel puede asentarse en la titularidad viendo que el Real Madrid tiene problemas atrás, y por tanto creo que Eder Militao puede ser un futbolista importante que puede elevar el techo del Real Madrid. David Alaba creo que va a ser un jugador reserva, creo que no va a jugar prácticamente nada. Evidentemente tampoco es que vaya a ser un caso Vallejo, por así decirlo, pero creo que va a ser el último defensa en contar, y por tanto creo que habiéndole propuesto una rescisión de contrato del Real Madrid, y aunque la haya rechazado, creo que habla mucho de los planes que tiene el Real Madrid, de lo que tiene Xabi Alonso para David Álava, y a pesar de que fueron compañeros en el Bayern de Múnich, a Álava lo veo como un jugador reserva al que le va a costar tener minutos de calidad. En cuanto a Rüdiger lo veo como un jugador importante aquí al nivel de Militao. Creo que en el Mundial de Clubes estaba un poco oxidado después de la lesión que tuvo a finales de temporada pasada, en aquella final de la Copa del Rey, que bueno, tuvo que ser operado, como digo. Y creo que Rüdiger, a nada que recupere un poco el ritmo, va a ser importante porque creo que ya ha demostrado que ha sido fundamental para el Real Madrid, incluso sin estar al 100% físico, con esa artrosis prematura y demás, y por tanto a la que, como digo, recupere un poco el nivel, el ritmo, por así decirlo, porque en el Mundial de Clubes estaba oxidado, estaba lento, pues puede ser importante, la verdad. Creo que empezará como titular, si nada cambia junto a Hausen, pero eso yo creo que importante no se lo puede quitar nadie. Tenemos aquí a Joan Martínez, que bueno, yo creo que va a ser un reserva, la verdad. Es que eso sí lo veo por delante de Alba porque, bueno, estamos viendo que Xabi Alonso confía bastante en la cantera, confía bastante en los jugadores de la fábrica, como hemos visto con Gonzalo, como hemos visto con, bueno, llevó convocado a Diego Aguado, está también entrenando con el primer equipo Manuel Ángel, Thiago Pichart y más jugadores, ¿no? Entonces yo creo que Joan Martínez puede ser un futbolista que a nada que recupere también su nivel físico, que está volviendo de una lesión de ligamento cruzado, poco a poco va teniendo minutos positivos con el Castilla, pues puede ser un futbolista interesante de ir metiendo en dinámica, pero siempre desde la reserva, sin ser un futbolista de rotación. Oye, que luego empieza a jugar muy bien, pues puede subir a rotación, ¿no? Pero en principio yo creo que empieza como reserva, un poco a la altura de Fran, pero con más posibilidades de jugar porque, como digo, al final es una defensa de tres y por tanto por perfiles te puede encajar más que un portero.
Tchouaméni, pues yo creo que Tchouaméni está en el cupo de los intocables. Y la verdad es que lo veo así porque su tramo, sus últimos 4 o 5 meses compitiendo con el Real Madrid son formidables. A mí me parece que su Mundial de Clubes es muy bueno. Me parece que su final de temporada en general es bastante bueno. Después de venir de lo que venía, de ser pitado en el Santiago Bernabéu y demás, me parece que reponerse de la manera que lo hizo habla muy bien del francés. Y creo que es un intocable de Xabi Alonso que creo que va, va a crecer muchísimo, sobre todo con balón. Trent Alexander-Arnold no sé si intocable, pero importante va a ser. Creo que empieza como titular y no lo pongo intocable porque si Trent Alexander-Arnold muestra dudas y Carvajal está bien, Carvajal le puede quitar el sitio en cualquier momento y esa es la realidad. Pero creo que empieza como titular, eso está claro, y creo que va a ser muy importante. Es una gran apuesta del Real Madrid con esa agencia libre que va a mejorar muchísimo el lateral derecho por Lucas Vázquez, y creo que, como digo, va a ser muy importante, sobre todo facetas ofensivas, facetas de balón parado con un gran guante que tiene en su pierna derecha, también ayudando mucho a la salida de pelota con su primer gran toque, y como digo va a ser bastante importante para Xabi Alonso. Con Camavinga pues creo que va a ser bastante importante. Y la verdad es que creo que es un futbolista que genera muchas dudas, que genera mucha incertidumbre sobre el nivel que puede dar, pero creo que puede, a nada que asiente un poco el nivel físico y no recaiga tanto de lesiones, que es algo muy preocupante, puede con Xabi Alonso crecer, al igual que con Tchouaméni. Creo que los futbolistas que más van a crecer van a ser los centrocampistas, tanto Tchouaméni como Camavinga. Pongo a Tchouaméni intocable porque creo que de verdad que los últimos meses son de pivote como nadie en el mundo, y Camavinga, como digo, tiene que crecer. Por tanto, le veo como importante porque al final va a tener bastantes minutos y oye, nunca se descarta que pueda ser intocable, que pase a ser titular indiscutible. Con Ceballos la cosa está muy clara, creo que va a ser rotación, ni mucho menos creo que sea importante al nivel de Camavinga, de carreras de Arnold. Creo que es un futbolista que no termina de ser del agrado de Xabi Alonso, que se va a quedar porque no tiene otra salida y porque al final el Real Madrid no puede fichar a nadie más, así que yo lo monto en el cupo de rotación junto con Fran García, junto con Asensio. Creo que han demostrado que sí, es un futbolista el año pasado que demostró que con orden, o sea, que puede poner orden al Real Madrid, y por ello es importante que se lo quede, viendo que no puede fichar más centrocampistas, pero poco más. O sea, creo que es un perfil que no tiene el Madrid y que por ello puede ser importante en esa rotación, sin ser el más importante. Fede Valverde me parece que es un futbolista intocable, como he dicho en 1000 ocasiones, es un futbolista que es el alma, su estado de ánimo es como está el Real Madrid, e incluso cuando el Real Madrid está mal, él está bien, él da la cara, es quizás el capitán que va a llevar el brazalete, el que lleva el brazalete o quien manda en el campo sin llevar tampoco el brazalete, y como digo es un futbolista importantísimo, infravalorado con pelota, infravalorado sin pelota, un futbolista que da orden con y sin balón, que es muy polivalente, puede jugar de centrocampista, de extremo abierto, puede jugar de lateral si la situación lo requiere. Como digo, un futbolista completísimo y, como digo, intocable para este Real Madrid. Franco Mastantuono, pues la verdad es que yo creo que va a ser bastante importante. O sea, creo que no sé si va a empezar como titular como dicen muchos medios, pero yo creo que este chico, a nada que demuestre su fútbol, puede quitarle el sitio a cualquiera de los de arriba, quitando quizás Mbappé, Vinicius, pero demostrando lo que ha demostrado Xabi Alonso es que puede quitárselo porque aquí manda la meritocracia, y Mastantuono, como digo, es un futbolista que viene o que tiene muy buena pinta, que hay mucha fe depositada en él y que para Xabi Alonso, ya se lo dijo, va a ser importante a nivel de jugar bastantes minutos. Creo que Jude Bellingham es un futbolista intocable y lo creo a pesar de una temporada regular. Creo que con Xabi Alonso, después de esa operación de hombro, puede crecer física y futbolísticamente con ese sistema de tres centrales, un poco más interior que atacante, y creo que puede ser muy importante, que puede ser hasta el punto de ser intocable, incluso habiendo vuelto de operación. De hecho, cuando él vuelva, creo que va a ser titular indiscutible, porque a mí me parece que Xabi Alonso tiene muchas ganas de trabajar con él. Tiene que dar una mejor versión porque el Real Madrid lo necesita, y si Bellingham está muy bien, ya lo vimos en el principio de hace una temporada, hasta el mes de enero, si él estaba muy bien, el Real Madrid está muy bien. En cuanto a Brahim, creo que Brahim va a ser más importante en la rotación que como importante. Creo que Brahim es un futbolista que tampoco termina de ser del agrado de Xabi Alonso, un futbolista que le ve más como recambio que como titular, que evidentemente tiene cosas que no te pueden aportar otros, como ese doble juego con los dos pies,
como esa polivalencia también para jugar en banda derecha, por dentro, incluso en izquierda, pero bueno, creo que no es un futbolista que termine de entrarle tanto por el ojo como otro, y, pero aún así creo que puede ser o que puede tener un nivel de rotación interesante, a ese nivel de Ceballos, a ese nivel de Fran García, que oye, cuando necesites un perfil así puede entrar en cualquier momento. Güler creo que va a ser un jugador muy importante. De hecho, bueno, está ahí con Arnold, pero yo creo que va a ser quizás el arma que tiene guardada Xabi Alonso, que ya lo vimos en el Mundial de Clubes, retrasando su posición hasta prácticamente la base. Y como digo, creo que el turco con Xabi Alonso va a crecer muchísimo, ha hecho muy bien en quedarse a pesar de que había posibilidad de salir cedido y creo que lo suyo era lo lógico, era quedarse en el Real Madrid. Rodrigo, la verdad es que si se queda, creo que tendrá minutos. O sea, la verdad es esa. No creo que sea reserva y descarte como puede ser Álava. Pero si se queda, creo que no va a ser ni siquiera importante. Creo que hay futbolistas por delante de él como Mastantuono. Creo que incluso Brahim, sin ser de su agrado, también está por delante. Guller, por supuesto. Y Rodrigo, creo que si se queda, pues tendrá minutos, bueno, interesantillos. Sin ser un jugador ni importante ni intocable. Creo que su rol va a bajar muchísimo. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes. Vinicius, creo que va a ser un jugador importante. Y de momento no lo considero intocable porque ya vimos en el partido ante el Paris Saint-Germain que fue el jugador desplazado a la banda derecha donde peor juega Vinicius, es la realidad. Y luego se supo que Vinicius iba a ser suplente en aquel partido. Y como digo, creo que empieza como importante, pero si da muy buen nivel se puede convertir en intocable. Eso es así. Pero aún así, creo que empiezan un rol muy parecido al de Guller, al de Trent Alexander-Arnold, en el que empiezan como titulares, porque yo creo que Guller, Arnold, Carreras, Vinicius empiezan como titulares, pero y que van a ser importantes, pero bueno, que cualquier momento si baja su nivel, pues pueden ser sustituidos por otros. Vinicius tiene que demostrar muchísimo en año de renovación para callar todos estos rumores. Sobre Endrick, pues creo que va a ser más rotación que otra cosa, y es el rol que yo creo que está un poco previendo Xabi Alonso. Creo que ha priorizado a Gonzalo sobre Endrick y ese 9 que se le va a otorgar es una gran prueba de ello. Pero aún así creo que va a ser más o menos, o que va a tener más minutos que el año pasado, eso seguro, donde el año pasado Endrick pues era prácticamente un reserva, ¿no? Dentro de esta categoría. Por tanto, como digo, yo creo que Endrick hace bien en quedarse, creo que tiene una mentalidad muy ganadora que le puede hacer ganarse un hueco en el Real Madrid, pero creo que de momento empieza como rotación. Mbappé es un futbolista intocable y bueno, más allá de que guste más o menos a la gente, lo que está claro es que parece el jugador que está destinado a liderar el proyecto del Real Madrid. Esos 44 goles así lo afirman, esa bota de oro, haber sido uno de los 3 mejores jugadores de la temporada pasada junto con Valverde y junto con seguramente Tchouaméni. O sea, un poquito más se puede destacar del año pasado. Y por ello yo creo que empieza como intocable y que va a ser muy difícil de verdad quitarle del 11. De hecho, creo que dentro de esta lista de intocables estarían en este orden seguramente, con Mbappé primero, con Thibaut Courtois segundo, Valverde tercero, Bellingham y Tchouaméni. Yo creo que estarían en ese orden. Y luego Gonzalo y Hausen. Yo creo que Gonzalo va a empezar como importante y Hausen va a empezar como intocable. Gonzalo lo que ha demostrado en el Mundial de Clubes es que es un futbolista que le aporta muchas cosas diferentes al Real Madrid, que es un 9 más clásico, más fijo, que fija centrales, que va bien por arriba. Y como digo, creo que su irrupción en el Mundial ha sido estelar hasta el punto de haber ganado la bota de oro del Mundial de Clubes. Y creo que a Xabi Alonso ya le convencía desde categorías inferiores, que ya le tuvo cuando entrenaba cadetes ya infantil. Y la buena noticia es que ha llegado justo en el momento en el que está en la edad perfecta para ser jugador del primer equipo. Creo que va a ser importante al nivel de, pues eso, de Carreras, de Gonzalo, de Camavinga, de Guller, un poco en ese sentido. No sé si empezará como titular él, Vinicius, Mbappé. Solo va a jugar con dos arriba y creo que Gonzalo empezará como suplente, pero como digo, puede ser un futbolista muy importante. Y Hausen, creo que todos hemos visto en el Mundial de Clubes que debe ser intocable. A la que se cayó frente al Paris Saint-Germain, el Real Madrid se derrumbó, se vino abajo, perdió toda la fiabilidad que tuvo durante el Mundial de Clubes con el Español. Y creo que es intocable porque el Real Madrid ha invertido 60 millones muy bien, mejora la salida de pelota, mejora la altura defensiva, mejora la salida de balón, mejora también el hecho de los perfiles de centrales, porque puede jugar tanto en derecha como en izquierda. Y como digo, es un futbolista hecho y que puede solucionar los problemas inmediatos del Real Madrid. Con todo esto, la breve reflexión ya para terminar un vídeo que se ha alargado un poco, que va a durar unos 20 minutos, es que creo que el Real Madrid ha hecho un mercado de fichajes como para, digamos,
tapar un poco las fallas que tenía con esa defensa, con ese lateral derecho, con ese lateral izquierdo también, con Mastantón un poco más en esa política de fichajes cotidiana que tiene el Real Madrid, mercado a mercado de ir a por los mejores jóvenes talentos, pero yo creo que para dar el siguiente salto, como he dicho aquí en mil ocasiones, falta un central y falta un centrocampista. Quizás si se recurre a la cantera y sacas un centrocampista decente que te pueda más o menos salvar partidos, pues lo puedes medio arreglar, pero con los futbolistas que hay ahora mismo en plantilla, creo que el Real Madrid da un pequeño paso hacia adelante porque al final tiene mejor defensa y tiene mejor ataque, por así decirlo, pero tiene sobre todo mejor defensa, más sólida, y eso va a ser muy importante, pero yo no sé si va a dar el paso definitivo para ganar la Champions League. Quizás para la Liga puede competir porque es algo más, bueno, es un nivel inferior al de la Copa de Europa. Estará ahí el Barça, estará el Atlético de Madrid, que se han reforzado bastante bien este mercado de fichajes de verano, pero como digo, de cara a dar un salto competitivo para poder luchar por todos los títulos, tengo mis dudas. Yo creo que es una plantilla como para poder ganar la Liga, pero que para poder ganar la Champions igual necesitabas un poquito más. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar, compartir y por supuesto hypear, y no olvidéis suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.